Bueno, les agradezco la amabilidad de estar presentes aquí. Yo tengo una relación un poco huraña con lo que convencionalmente se llama una charla pública. Y en la invitación figuraba la palabra conversación. Así que mi idea es empezar con algo y después los voy a invitar a ustedes a que hagan también su parte, para que sea una conversación. Es cierto que por gentileza me acercaron hace un tiempo unas preguntas que estaban todas más o menos referidas a las relaciones entre el psicoanálisis y lo universitario. Me voy a permitir aludir a algunos de los problemas que están contemplados en esas preguntas por implicación, es decir, que no voy a tomar directamente ese tema por varias razones, en particular porque si bien yo estoy en una situación bastante corriente, que voy a hablar, pero no sé muy bien qué es lo que voy a poder decir. En este caso en particular, quiero hablar de una cuestión que es un problema. La autorreferencia es que soy el ejemplo que tengo más a mano, pero me parece que es un problema para cualquier psicoanalista. Estoy convencido que es un problema a pesar de los modos fallidos que pueda tener en el intento de construirlo como problema. Y tal vez sea útil porque marca el tono y el estilo de ese intento, enunciar uno o dos de los muchos prejuicios que tengo, que son el suelo desde donde quiero pensar esto. Uno de ellos es que trato de hablar en español, lo cual significa que en lo posible evito, pero no me prohíbo, utilizar términos psicoanalíticos. Y hay varias razones que quisiera comentar con ustedes en relación a esto. En primer lugar, porque hay un uso inflacionario de esos términos que hace que esa tribu que integramos los psicoanalistas parezcan estar hablando un lenguaje que en el interior de la comunidad alimenta la ilusión de una terminología específica que tiene cierto aire de ciencia o al menos de técnica. Y me parece imprescindible que el analista hable la lengua que hablan los hombres, las lenguas efectivamente habladas, quiero decir, a veces según la ideología que uno tenga, que se llaman lenguas naturales o lenguas nacionales, los idiomas. ¿Y por qué? En este momento se me cruza un viejísimo artículo de Octave Manoní, inspirado en la obra de Lacan en aquel momento, que es un comentario al informe de Freud sobre el análisis del nombre de las ratas, y que hace un plan de todas las cuestiones examinadas por Freud en ese análisis,
y, y dice que todas esas cuestiones están más tarde reunidas en una expresión sintética que tiene esa virtud, pero que también tiene la función de opacar esas cuestiones, y que es la palabra superyo. En verdad es una palabra bastante ridícula y uno tendría que sonrojarse un poco cuando usa una palabra como superyo. Ocurre lo siguiente: yo estoy convencido de que, nunca hice la lista, pero si nosotros conservamos 30, 40, 50 palabras, me refiero a la palabra repetición, a la palabra inconsciente de la que Freud siempre estuvo insatisfecho, a la palabra represión, etc., nos alcanzaría y nos sobraría para poder hablar de lo que queremos hablar. Quiero decir, 50, 60, 100 veces menos que las palabras que figuran en cualquier glosario, vocabulario o diccionario de psicoanálisis. Y de hecho, en el uso. No se me escapa que esas palabras ayudan al diálogo y a la comunicación entre los psicoanalistas, también al malentendido. Si yo digo que uso la palabra materia con el valor, con el alcance que tiene la obra de Planck, cualquier lector de Planck o cualquier físico difícilmente se va a equivocar sobre el alcance que tiene esa palabra en el discurso que estoy adelantando. Y lo mismo podría ocurrir en una disciplina mucho menos fuerte que la física. Por ejemplo, podría decir uso índice en el sentido que tiene en la obra de Peirce. Pero si yo dijera uso narcisismo en el sentido que tiene la obra de Freud, seguramente me preguntarían, para especificar esto, ¿en qué año? Cuando Freud quería pensar qué cosa, según la lectura de quién. Es decir, que habría que hablar mucho para poder ponernos de acuerdo sobre cuál es el valor asignado a ese término. Me parece que pasa con casi todos los términos que usamos los psicoanalistas. La razón. No hay términos propiamente psicoanalíticos, en el sentido que la práctica psicoanalítica no es la fuente de origen de ninguno de esos términos, salvo quizás la palabra psicoanálisis, que está formada, compuesta, y la palabra psicoanalista y sus derivaciones. Todas las otras palabras que usamos los psicoanalistas no provienen de la práctica analítica. Hay una de las preguntas que había en la lista de preguntas eran varias, creo que las tengo acá. Decía, ¿puede ser la última? Bueno, yo la decía, ¿por qué Freud propone estudios de literatura, historia de las religiones, mitología? ¿Por qué señalar algo exterior de la experiencia clínica? Dejo de lado la última parte de la pregunta. Pero si uno examina la obra de Freud, o el discurso, mejor dicho, no estoy usando ese término con el valor que tiene la palabra en Lacan, ocurre que lo que se encuentra son con pedazos, con retazos del discurso de la arqueología, con metáforas guerreras, con chistes, con historia de las religiones, con arqueología, con antropología, y algo parecido podríamos decir de la obra de Lacan, que si no se ocupó de óptica, usó el lenguaje de la óptica como Freud,
encontramos lógica, encontramos topología. Quiero decir que tanto Freud como Lacan escribieron, hablaron, dijeron con esas palabras, pero no hablaron ni dijeron nada referido ni a la arqueología, ni a la historia de las religiones, ni a la filosofía. Entonces, esa indicación de por qué uno tendría que estudiar, yo creo que uno no tendría que estudiar ni filosofía, ni historia de las religiones. En primer lugar, digo que no al tendría. No es que son materias necesarias para la formación del psicoanalista. Pero sí es cierto, en cambio, que el discurso del psicoanálisis está la estofa misma del discurso, la materia, el material, la lengua en la que habla, es todos los lenguajes no solo de las disciplinas científicas, todos los lenguajes de nuestra cultura, todos los lenguajes de los discursos de nuestra cultura. Y el psicoanálisis además ha encontrado un lugar dentro de esa cultura. Más adelante voy a tratar de retomar esto. Otro prejuicio. Que no hablo como psicoanalista. En un sentido es obvio, porque mientras hablo los hago callar. Pero además, hace muchos años Lacan dijo de una definición un poco irónica, y dijo: el psicoanálisis es lo que se espera de un psicoanalista. O también, un psicoanalista es alguien a quien se le demanda un análisis. Esta definición insuficiente y parcial, sin necesidad de quitarle la ironía, me parece que es bueno tomarla en serio. Esto, tomarla en serio, ¿qué significa? En primer lugar, significa que no se confunde con la actividad y la participación multiplicada en este tiempo, de la figura social de la danista en las diferentes prácticas sociales. De hecho, como cada uno de nosotros sabe que el otro hace psicoanálisis, recibe personas que quieren analizarse, nos hablamos de tercero como un psicoanalista, aunque ese psicoanalista esté haciendo un peritaje forense, es decir, haciendo un trabajo que no es psicoanálisis, o esté trabajando en el gabinete psicopedagógico de un jardín de infantes, o integre un equipo multidisciplinario para enfrentar los efectos de catástrofes naturales o sociales, o esté en una universidad, o en un hospital, o en una obra social, o haga crítica literaria, o sea, o firme columnas semanales en diarios o en revistas, hablando actualmente prácticamente de cualquier cosa. ¿Cuáles son las fantasías que presiden las expectativas para las vacaciones de invierno familiares?
¿Cómo? Seguramente es importante la referencia que esa persona tiene respecto de su formación psicoanalítica en todos esos lugares donde realiza esas diferentes prácticas, y que no se entienda que yo estoy criticando ni esas prácticas ni a las personas que llevan adelante esas prácticas. No es eso. Lo estoy distinguiendo de la definición que da Lacan de lo que es un psicoanalista o de lo que es el psicoanálisis. Pero algo más. Ustedes saben que hay bastante acuerdo, mucha gente lo dijo, que Freud no era un psicoanalista. Al menos no en el sentido en que lo que se llama psicoanálisis no tenía una relación de exterioridad respecto de su práctica, respecto de su vida, respecto de lo que pensaba, respecto de lo que escribía, como ocurre con cualquiera de nosotros. Quiero decir que si para cada uno de nosotros la relación con el inconsciente es una relación que siempre está mediatizada por la relación que tuvo Freud con el inconsciente, cosa que no le pasaba a Freud, que no existía esa mediación o que no existía esa exterioridad. En ese sentido, en el que Freud no era un psicoanalista, podemos, lo que pienso, que en el fondo oscuro de cualquier psicoanalista hay un no analista, en el sentido de que Freud no era un psicoanalista. No estoy diciendo la contraria, no estoy diciendo que es psicoanálisis todo lo que ocurre en un consultorio. Bueno, ahora supongamos bueno, se me cruzó otro ejemplo. Hace muchos años tuve una experiencia en la universidad y no es que se me haya ocurrido de esa manera en aquel momento, pero era tan ingenuo como hasta ahora. Y entonces pensé que podía ser un problema tener que aplazar a un alumno por una equivocación. Cuando, digamos, la práctica analítica parece más bien celebrar las equivocaciones, al menos convertirlas en una cierta oportunidad. Una persona que se analizaba tenía desde muy chicos sueños en los que soñaba que volaba por arriba de los árboles de su barrio, por arriba de la ciudad. Eran sueños muy placenteros. Y también fantasías que más adelante, cuando
fuera un poco más grande, pudieron traducirse en un gusto de deportes que ahora se llaman extremos, todos cercanos a esta experiencia placentera de volar. Él lo atribuía a un relato familiar en el cual la madre insistía mucho con una frase: el campeón de las alas. En ocasión del primer accidente que tuvo varios, ninguno grave, ninguno le quitó el placer de seguir haciendo esas actividades, manejar no solo aviones, sino bueno, no importa eso. Lo cierto es que a partir del primer accidente tuvo una conversación con la madre en la cual descubrió que siempre había escuchado mal y que la mamá había dicho el campeón de la sala porque era el más gordito el día que había nacido. Y esa equivocación había sido la fuente de la posibilidad de realización, porque este esclarecimiento no le impidió en lo más mínimo seguir disfrutando de todas esas actividades. Es decir que, digamos que un lapsus puede perder a alguien y puede perder orientándolo en la vida en una... Bueno, a mí no me parece algo demasiado singular, en el sentido de que todos más o menos buscamos experiencias que están ligadas a la intensidad de los momentos que uno es capaz de vivir. Y por supuesto, esos momentos de intensidad, que pueden ser de mucha felicidad, también pueden ser de mucha angustia. Todos hemos tenido, porque hemos sido chicos, hemos tenido la experiencia de quedar fascinados por juegos, pero juegos que llevamos hasta el extremo de tener miedo de jugarlos. La palabra extremo es un poco exagerada, quizás era simplemente empujar un poco más allá de lo que los adultos permiten jugar. Es decir, que no es exactamente una transgresión, sino apenas un empuje respecto de esa prohibición. Y el psicoanálisis, me refiero a la práctica analítica, puede ser considerado también un juego, una especie de juego, peligroso, quiero decir que tiene ciertos riesgos, pero que un juego con el cual uno también puede dejarse fascinar, como la relación que puede sostener un chico con ese juego. Voy a tratar de aclarar eso un poquito más adelante. Ahora vuelvo. Hace poco tuve oportunidad de leer, la verdad que no sé si es algo que ya ocurrió o era un anuncio de algo que iba a ocurrir. Estoy acumulando ejemplos. Una convocatoria a la realización de unas jornadas que no puedo recordar ahora, solo sé que en el título figuraba la palabra gay y había una explicación, una justificación del uso de ese término, creo que lo hacía Gerson Miller, una justificación de ese término que, bueno, se había
había decidido usar ese término porque era un término por el cual algunas personas se hacían representar. Y ese término obviamente figuraba en lugar de homosexual o perverso. Esa lectura me recordó un viejísimo artículo de François Perrier, en el que contaba una escena en la que estaba un padre jugando con su hijo a la pelota y una hermanita mirando ese juego con muchas ganas de entrar en el juego, hasta que en algún momento se cansó y dijo: yo también soy alguien. Entonces el padre tomó la pelota y se la tiró y le dijo: toma a alguien. Identificar al sujeto contra el significante por el que se hace representar, es decir, no ofrecer otra palabra, es coincidente con las formas sociales de segregación de la locura. Y seguramente el uso de la palabra gay estaba inspirado en las mejores intenciones. Bueno, quizás valga la pena que agregue otro ejemplo. Como ustedes se dan cuenta, los estoy exponiendo a un discurso, me disculpo por eso, que no está armado, que no lo tengo preparado, porque quiero hablar de algo, no solo que constituye, como decía al comienzo, un problema para mí, sino algo que yo no sé si tiene resolución, no conozco la solución que puede tener. Es decir, que hablo de algo que especialmente no sé bien de qué se trata. Y el ejemplo que se me ocurrió es el siguiente: que alguno de ustedes podría intervenir en este momento y hacer una observación sobre cómo estoy hablando. Hablas muy despacio, muy pausado, ¿qué te pasa? O al revés, si fuera el caso, que estoy hablando de una manera muy exaltada, lo cual crearía posiblemente un efecto de incomodidad, si no en mí, quizás en algún tercero que está escuchando. ¿Y por qué ocurre eso? Si una persona llega a su sesión, entra y hace algún comentario trivial: me encontré con Juan en la puerta, o me apuré para llegar, o lo que fuera, mientras se saca el abrigo, y al recostarse comienza a hablar, seguramente el analista podrá considerar, aunque no intervenga sobre eso, que esas palabras constituyen quizás la enunciación, el lugar desde donde todo lo que sigue en la sesión pueda ser escuchado. Pero, ¿eso qué significa? Porque, ¿de dónde proviene la incomodidad de que alguien intervenga de esa manera en una situación social convencional que no es el análisis? La incomodidad está en que, bueno, por supuesto, esa persona no está respetando lo que yo digo. Está diciendo algo sobre
cómo yo estoy hablando, pero no está tomando, y yo estoy esperando cierta como pacto implícito de lealtad y de que yo sea escuchado por aquello que estoy diciendo y se pueda estar de acuerdo, en desacuerdo, agregar algo, etcétera, pero no que hagan una observación sobre cómo hablo, o peor sería cómo estoy vestido. Bueno, entonces, porque eso está permitido, o es posible, o es hasta esperable en un análisis, y porque eso está marginado, no es que no ocurra, ocurre también, pero en general la buena costumbre, las maneras más o menos civilizadas, evitan ese tipo de intervención. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ocurre de esa manera? Yo decía antes que el psicoanálisis es una institución a la cual todos nosotros pertenecemos, tiene un lugar en la cultura. Pero eso no quiere decir, a pesar de lo que decía sobre la figura social del psicoanalista, que el analista, en el sentido estricto de esa frase de Lacan que citaba, tenga también un lugar en la cultura. Y eso es un malestar propio del psicoanalista. Quiero decir que al malestar del que habla Freud, del malestar en la cultura, en el caso del psicoanalista se agrega este clivaje, esta asfalting, que es fuente de un malestar específico. La idea de que el psicoanalista hable el idioma que hablan los hombres, efectivamente, es lo que a mí me parece imprescindible para que el psicoanalista sea alguien que esté atento a las cosas de este mundo, que esté interesado en las cosas de este mundo. Pero el modo que tiene de interesarse en esas cosas es algo que parece dejarlo afuera de las leyes, llamémosle, de inercia, en el sentido en que Freud usaba la palabra, por la cual las distintas organizaciones sociales tratan de regir su racionalidad. Es decir, lo que se llama estabilidad, conformidad, equilibrio. ¿Cierto? La idea, por ejemplo, de que si las cosas siguen las leyes del mercado, es un ideal como cualquier otro, las cosas se arreglan más o menos solas y bien. Bueno, entonces esa pregunta dice, si por su condición en relación al saber, no sé si la conocen la pregunta, entonces la leo. El psicoanálisis está siempre al margen del logos de su época, sin abandonarlo del todo. ¿Cómo mantener ese lugar sin ceder a la condición de absorción que todo logos produce? ¿Cómo se hace con una obra como la de Lacan para mantenerla viva? Y cita, mi enseñanza se hará consumo corriente. ¿Qué alcance darle hoy a esta afirmación de Lacan? En este sentido, ¿la universidad puede aportar algo? Bueno, son muchas cosas las que aparecen en esa pregunta, ¿no? Yo no estoy seguro que el psicoanálisis esté siempre, como dice acá, al margen del logos de su época.
De hecho, el psicoanálisis se origina en una época pero no dice que esté fuera de época, dice al margen del logos de una época. Lo que ocurre es que entonces tendríamos que ponernos de acuerdo sobre cuál es el logos, y no sé si ya vivimos en la época de Freud, creo que no. Entonces, pero agrega, ¿cómo mantener ese lugar sin ceder a la condición de absorción que todo logos produce? A mí me parece que ese es el funcionamiento en general de la cultura, ¿no es cierto? La cultura es algo que vive y que se acrecienta por incorporar todo lo discordante a ella que se produce. Es decir, que vive del éxito de lo que se presenta como rebelión, como contraste, como disconformidad con el estado de cultura. Supongo que a eso está referida la palabra absorción en esta pregunta. Entonces, ¿cómo se hace con una obra como la de Lacan para mantenerla viva? ¿Por qué la tenemos que mantener viva? ¿Y por qué esa sería nuestra tarea? En verdad, en el caso de Lacan en particular, él no se interesó demasiado en lo que se llama la transmisión del psicoanálisis. Freud estaba muy interesado en la transmisión del psicoanálisis. Y seguramente la transmisión del psicoanálisis es una de las preocupaciones mayores y de las ocupaciones mayores respecto de la obra de Lacan, que dirigieron toda la actividad de Miller. Pero Lacan mismo no es alguien que haya estado tan ocupado en asegurar algo que tuviera que ver o que se pudiera llamar la transmisión del discurso psicoanalítico. Yo quisiera, sobre eso me gustaría conocer lo que piensan, ¿no? No me parece que haya sido así. Entonces, y agrega, ¿qué alcance darle hoy a esta afirmación? Y en este sentido la universidad puede aportar algo. Yo creo que la universidad aporta mucho para que se autocumpla esa profecía, que por otra parte no es específica respecto ni del psicoanálisis ni de Lacan, ¿no? Me parece que, digamos, que la cultura consume todo el tiempo por su propia legalidad toda esta clase de obras que se podría uno, no sé, considerar en su momento con un valor discordante respecto del estado de cultura. Pero, por eso lo que yo subrayaba es que si bien el psicoanálisis tiene ese lugar ya conquistado, no hay con qué darle a eso. A lo sumo lo que puede pasar es que lo pierda, cosa que no sé si es malo, si es para lamentar, eso no lo sé. Otra cosa, en cambio, que sí es algo que depende de nosotros, es si el psicoanalista puede o no puede sostenerse en esa división respecto del valor cultural que tiene el psicoanálisis en nuestra sociedad. De nuevo insisto, yo no estoy criticando la performance social de los psicoanalistas que realizan todas esas prácticas y muchas otras que podríamos enunciar. No estoy hablando de eso. Si la universidad puede aportar algo, eso está conectado a otra pregunta
a ver si la encuentro. Bueno, que hay una cita de Freud, la puedo leer, que dice: dichas asociaciones, se refiere a las asociaciones psicoanalíticas, deben su existencia precisamente a la exclusión de que el psicoanálisis ha sido objeto en la universidad. Es evidente, pues, que seguirán cumpliendo una función útil mientras mantenga dicha exclusión. ¿Cómo pensaríamos hoy la relación entre instituciones psicoanalíticas y universidad? Y otra, que puedo agregar, la tercera pregunta dice: enseñamos teoría psicoanalítica. ¿Qué relación guarda con el analista en la experiencia? ¿Perdón? Enseñamos teoría psicoanalítica, no nuestra, ¿no? Enseñamos teoría psicoanalítica. Bueno, para dar pie a que ustedes también puedan hablar, yo podría decir que no enseñamos teoría psicoanalítica. No pongo tanto el énfasis en la palabra enseñar, sino en teoría psicoanalítica. Pienso que, así como decía el discurso de la física o el discurso de las ciencias sociales, o ese sentido laxo de la palabra discurso, pienso que también podría afirmar que el discurso psicoanalítico no tiene un contenido sustantivo propio. Como para que se pueda hablar de la transmisión o de la enseñanza de ese discurso. En este sentido de la palabra discurso. Hay un artículo de Freud escrito en inglés que creo que se llama Acerca de la noción de inconsciente en psicoanálisis, donde él se apoya en la experimentación hipnótica para distinguir un sentido descriptivo del término inconsciente, y después, analizando el fenómeno de la hipnosis, establece un sentido tópico, llama él, y otro dinámico para la palabra inconsciente, y después de enumerar esos tres sentidos, dice: ninguno de ellos es el valor psicoanalítico de la palabra inconsciente. Pero cuando tiene que decir cuál es el valor psicoanalítico de la palabra inconsciente, en vez de enunciarlo, vuelve al ejemplo de la interpretación onírica, recuerda la distinción entre ideas latentes y contenido manifiesto, y en ese artículo llama inconsciente a la legalidad formal que rige las transformaciones de unas en otras. Pero ni uno ni lo otro. A eso yo llamo: no hay un contenido sustantivo propio del discurso analítico. El discurso analítico habla con los lenguajes de la cultura. Por eso es que a veces parecen tan burdos los análisis llamados psicoanálisis aplicado, porque implican como si fuera una relación de exterioridad del método respecto del objeto. Entonces está el método por un lado y está el objeto al cual el método se aplica. De hecho, Lacan mismo, supongo que habrá sido una noche desafortunada, para referirse a la clínica psicoanalítica,
dijo aplicación médica del psicoanálisis. Entonces, ¿cuándo nos empezamos a hacer problemas? A veces cuando aceptamos falsos problemas. Porque estas negaciones que yo estoy acumulando provienen de que en verdad, digamos, son poco claras, porque no estoy rechazando el planteo que permite las afirmaciones contrarias a esas negaciones. Solamente por eso. Si yo no confundo la organización política de los saberes, la jerarquía académica de los saberes que circulan, ¿por qué yo tendría que ubicar al psicoanálisis dentro de esa jerarquía o dentro de esa organización? Ni siquiera es un saber. No tengo por qué aceptar eso. Entonces alguien podría preguntar, ¿entonces qué es el psicoanálisis? Bueno, puedo decir muchas cosas sobre lo que es el psicoanálisis. Digo, es el intérprete de las consecuencias de que hay inconsciente. Es el desarrollo, el intento de indagar cuáles son las consecuencias de ese descubrimiento. Para eso existen un montón de artificios. Los esenciales fueron inventados por Freud. Que eso no me entra dentro de las llamadas disciplinas científicas. No es una actividad artística, no es una no me hago cargo de eso. No tengo por qué hacer. Bueno, y cuando a lo mejor vos estás diciendo no interés en transmitir el psicoanálisis, implica algo así como de específicamente o voluntariamente ponerse a hacer algo para pensar a ver cómo eso se transmite, ¿les parece? ¿No? Porque en realidad Lacan, la idea al menos que yo tengo aquí, está todo el tiempo jugando la cuestión de la transmisión, pero digamos, en el sentido de no garantizar la continuidad, que es algo diferente, me parece, a la transmisión, porque creo que cuando Lacan apuesta todo lo que va al orden del sinsentido, digamos, un montón de operaciones que él hace, ¿no? También creo que hay una apuesta fuerte a que se transmita, diferente a lo que podría ser la continuidad, buscar los recursos para garantizar que, ¿no es cierto?, toda la producción de analistas o todo lo demás sea garantizado. O sea, que efectivamente hizo algunos intentos, fracasaron, los dejó de lado, ¿no? Los corría rápidamente, los sacaba de circulación, quiero decir. Efectivamente hay un desinterés en eso, pero yo le diría que eso no quiere decir que haya desinterés en la transmisión, sino que me parece que la estaba pensando, ajustándola por otro lado. Sí, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Lo único que no sé bien qué es a lo que podemos llamar transmisión del psicoanálisis, ¿no? Porque ahí está llamando transmisión del psicoanálisis a una especie de efecto de la enseñanza de Lacan sobre no sé, las personas que se analizaron con él, los alumnos, los estudiantes, los lectores de sus escritos, y cuando yo nombré a Freud y a Miller, bueno, pienso que no, que en el caso de Miller tiene una política freudiana, no una política lacaniana, respecto de la transmisión del psicoanálisis, ¿no? En este sentido, de una preocupación explícita y de una instrumentalización de los medios para asegurar eso. De hecho, hay un proyecto que se origina, comienza ya con el nombre de, creo que no me acuerdo la primera palabra, translingüístico,
¿no? Que no significa sin lengua, sino más allá de una lengua, ¿no? O incorporación de las otras lenguas, traducción, etc. En ese sentido me parece que yo lo dejaba a Lacan aparte, pero lo que ocurre es esto. Yo estoy convencido que no sé cómo llamarlo, digamos, un psicoanálisis es algo que transmite a un sujeto de un lugar a otro lugar. Pero ¿a qué llamar transmisión del psicoanálisis? En nuestro medio, como crítica a los límites de una enseñanza, ha ocurrido que se ha vuelto un poco místico la palabra transmisión. Se le ha concedido un valor místico, pero por oposición crítica a la palabra enseñanza, ¿no? Que parece algo más de terrenal. No sé cómo lo que ocurre es esto. Uno podría decir, por ejemplo, todos los primeros libros de Freud. Procede por interpretación de los ejemplos. Uno podría decir, bueno, pero todos ellos no carecen de algún capítulo que podríamos llamar teórico. Tenemos esa distinción. ¿Por qué Freud procede por interpretación de los ejemplos? Porque se ocupa del deseo. Por eso interpreta ejemplos. En cambio, cuando empieza a ocuparse de la pulsión, el discurso de Freud tiene la apariencia de un discurso científico. Habría que ver, en el caso de Freud, por qué ocurren las cosas de esa manera. ¿Es algo particular que es necesario interpretar, analizar, presarlo en la obra de Freud, o es algo propio que concierne al psicoanálisis y por lo tanto también a todos nosotros? Cuando yo pongo tanto hincapié en que no hay teoría psicoanalítica, esto no quiere decir que, a ver cómo decirlo, yo estoy obligado a pensar lo que hago. ¿A eso queremos llamar teoría psicoanalítica? Podemos llamarlo teoría psicoanalítica, no hay ningún problema. Pero lo que se llama teoría psicoanalítica no es lo que se llama teoría en ninguna disciplina científica. Porque esa obligación en la que me encuentro de pensar lo que hago termina determinando una modificación de lo que hago, inventa lo que hago, construye lo que hago. No es una reflexión filosófica sobre lo que hago. No creo que eso sea particularmente único en el caso del psicoanálisis. De cualquier forma, no sé si las preguntas, porque escuché en la presentación a Patricia que eso no lo sabía, digamos. Sí tenía las preguntas, pero no sabía que las reuniones estaban, me disculpo por ello, por haber aludido tan solo, estaban dedicadas a el papel de la universidad en la enseñanza del psicoanálisis o en la transmisión del psicoanálisis. ¿Entendí eso?
¿no? Que será, ¿o no? No. ¿No? Estás entendiendo bien. Excedía la cuestión. Habíamos partido de ahí, pero la preocupación, el tema bianual que nos pusimos en esta es que se esperaba una lista que se había comentado, y acá en la Comisión de Enseñanza nos ocupamos de que se haga un analista en su formación. Bueno, Eso trajo el... está. Bueno, entonces, respecto a esto último, desde sus orígenes y hasta ahora, y supongo que siempre, el psicoanálisis se ha ocupado de la formación del psicoanalista, casi siempre pensándolo como cuáles son las condiciones previas o anteriores, deseables o necesarias, llamémosle como quieran, para ser psicoanalista, para practicar el psicoanálisis. Y lo que yo estoy diciendo me parece que no es ajeno a esta cuestión, solo que la estoy encarando al revés. ¿Qué consecuencias acarrea para el psicoanalista estar comprometido en la práctica analítica? Lo cual me parece que es el mismo problema, solo que está agarrado desde otro lugar, con el objeto de evitar pensar las determinaciones como condiciones necesarias para alguna cosa, la que fuera. Por ejemplo, estemos o no estemos en la universidad. Bueno, en la universidad hay bibliografía obligatoria. Es difícil la relación que pueda tener un psicoanalista con Ahora, si nosotros tomamos, qué sé yo, el primer seminario de Lacan y el último, todo el tiempo hay una invitación a leer. Todo el tiempo hay una invitación a leer. Pero considerar que esas lecturas constituyen una condición de la formación del psicoanalista es imposible sostenerlo. En verdad, lo que es imposible es establecer normas, pero no por el carácter normativo que eso tiene, sino porque las condiciones necesarias las elige el azar de las contingentes de las transferencias de cada uno, y las condiciones suficientes no las conocemos. ¿Qué más? Mira, Sí, me gusta discutir. A ver, en relación a esta pregunta que yo no la conocía, ¿Cuál de ellas? la última, este lugar de los márgenes del psicoanálisis en los márgenes, bueno, vos no estarías de acuerdo, si vos decís estar pleno, yo creo que si yo hablaría con eso. Más allá de que aprendí la política. Ahora, cuando vos decís, y creo que es un tema difícil, ¿no? No hay que ver, digo, no hay campo, como acá en el campo de la palabra, evitar el psicoanálisis en relación a cierto campo. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy de acuerdo en no hablar esotéricamente, en el que habla y
pequeño principio, con unas cuantas palabras que podemos hablar de lo que pasa en relación a un psicoanálisis, ¿no? Pero, a ver, si no ubicamos, no determinamos, no creo que sea lo que vos querés decir, pero bueno, en algún punto lo escuchaba así. Cierto cuerpo pertinente en relativo a la práctica analítica. Estamos, quedamos, digamos, ¿dónde nos ubicamos? Yo estoy de acuerdo en la ciencia, vos hablaste en su momento, me ubicaste la cuestión de la ciencia como cultural, ¿no? Porque si no, podríamos caer en lo que se cae muchas veces, que es tomar por ejemplo de la Kant. La filosofía y entonces hacemos teoría de la filosofía. Lingüística en su momento y éramos todos lingüistas. Ahora topología, entonces digo, no es posible, no es necesario de alguna manera definir cierto campo propio que pasaría a lo mejor, bueno, por esto que vos ubicabas en relación a la experiencia animal, sino que tú preguntas, ¿entiende la pregunta, digamos, lo que vos comentaste en esa pensar en esas cuestiones, ¿no? También Gracias no por discutir. Sí, porque hay que estar en desacuerdo. Cierto campo. Si yo mantengo la definición que tomé de Lacan, el texto que vos citabas es un texto que no establecía un campo del psicoanálisis, ¿no es cierto? Era el campo del lenguaje, la función de la palabra. Alguna vez también Lacan dijo, ojalá el campo del goce se lo llamara el campo de Lacan. Seguramente no es esta la oportunidad porque necesitaría mucho tiempo. Yo pienso que el gran descubrimiento de Lacan es lo que él llamó el objeto A. Y el objeto A descubre, entre muchas otras cosas, algo poco estudiado por la teoría psicoanalítica, por los psicoanalistas hasta ese momento, algo que yo llamaría la estructuración perversa de la transferencia. La palabra perversión la uso en un sentido el más llano posible. Yo pensé, respecto de una pregunta que figuraba aquí, que estaban citando, quizá me equivoco, no sé quién hizo las preguntas, estaban citando una de las últimas clases del seminario del deseo de la interpretación, el deseo de su interpretación. En la que Lacan habla del logo de la época y de la función que tiene la perversión respecto de ese logos dominante, porque tampoco se podría decir que hay uno solo en una época. Lo que vos planteás, digamos, yo lo entiendo así. ¿Qué querría decir determinar un campo? ¿Un campo de qué? Un campo de pertinencia de la intervención del psicoanalista. El campo de pertinencia de la intervención del psicoanalista
¿cómo se establece? Previo a esa intervención, yo creo que es imposible. Posterior a esa intervención, es la intervención la que crea la pertinencia. Entonces, yo no veo posibilidades de establecer un campo de pertinencia anterior. Es cierto que un psicoanálisis o los psicoanálisis están ubicados primero por una marca de origen, ¿no? Freud dijo, el psicoanálisis nace de la indigencia médica, es decir que están, de hecho, muchos de nosotros, seguramente en más de una oportunidad, hemos hablado de una cura psicoanalítica. Dejo de lado la palabra cura, las complicaciones que eso tiene. Yo nunca conocí una neurosis que se haya curado. Lo cual no quiere decir que los análisis hayan fracasado. Son dos cosas diferentes. Por eso a veces, bueno, me estoy desviando, si sigo por ese camino, a veces me llama la atención el hecho de que el psicoanálisis tenga que verse complementado, ¿no?, con otros soportes terapéuticos, con lo cual inmediatamente el psicoanálisis queda incorporado como uno de esos soportes. Yo realmente no lo puedo, me resulta difícil considerarlo así, pero no puedo negar que hay toda una historia por la cual el psicoanálisis, no el discurso, cuando digo el psicoanálisis, no digo el discurso psicoanalítico, digo los psicoanálisis, están incluidos socialmente dentro del marco de una actividad terapéutica. Eso es así. Eso es así. Ahora, que eso me indique la pertinencia del campo del psicoanálisis, no veo cómo se puede hacer ese pasaje. La verdad que no lo veo. Hay modos huidizos, no de tomar, de huir de la pregunta que vos hacés, ¿no? Por ejemplo, yo podría apelar a maneras elegantes, ¿no? En cualquier lugar que pueda encontrar, identificar este sujeto, el sujeto del que se ocupa el psicoanálisis, es el campo del psicoanálisis. Entonces podría así huir de lo que vos querés determinar. Ahora, a mí me parece... ¿Cómo? Sí, pero digamos, la pregunta es, ¿hay o no hay un campo en el que resulte pertinente, un campo, no sé cómo llamarlo, como Foucault cuando habla de la instauración de un culto, Marx, sí, ahí lo que él sitúa es que no sé si tampoco es demasiado propio del psicoanálisis, ¿no? Pero de algún modo aparecía aludido en algo que dije, y es que nuestra mediación con el inconsciente pasaba siempre por la relación que había tenido Freud con el inconsciente, pero mientras que el físico no necesita tener presente la historia de la física, ¿no es cierto?, para su práctica. Pero quizás el músico sí tiene presente la historia de la música cuando hace música. Quiero decir, no es algo tan privativo, ¿no es cierto? Entonces, pero de cualquier forma, eso no creo que nos resuelva, nos complica la cuestión. Si nosotros tuviéramos un campo, un dominio, no sé cómo llamarlo,
Bueno, a mí me parece esto, me parece que el psicoanálisis es un artificio para desarrollar las consecuencias del descubrimiento de Freud. Freud descubrió algo y después inventó otra cosa, ¿no? Y eso que inventó es aquello en lo cual nosotros estamos comprometidos. Pero ¿eso tiene algún ámbito que coincida con el ejercicio de una profesión? ¿Tiene algún ámbito que coincida con un discurso cultural? ¿Tiene algún ámbito que coincida con un saber ubicado dentro del funcionamiento de nuestra cultura? A eso estoy diciendo que no. Ahora, ¿tiene que tener un ámbito de pertinencia? Que me pareció que era algo que estaba incluido en tu pregunta. No lo sé. No sé responder a eso, ¿no? Bueno, pero quizás pensás que sí. Quizás pensás que sí. Que tiene que haber un ámbito. Sí. Como si no tomara esos otros idiomas de otras disciplinas, y quiera de eso, Bueno, está bien, pero no entiendo. Depende de lo que uno escuche. Supone, va a tu consultorio Freud, un señor que se llama Freud, y dice, descubrí un método para curar la neurosis, pero que además es una teoría de la cultura, pero que además tiene una interpretación de toda la historia de la religión. Bueno, yo no creo que vos lo vayas a internar, pero este hombre está loco. Entonces, ¿está hablando de cualquier cosa? ¿Está sumando cosas? No, eso dependerá de quien lo escucha. Que me parece que es lo que hizo Freud. Entonces, yo digo, no, eso, con esos lenguajes se habla, ¿no? No se habla en español, yo puedo hablar, pero no me parece que se hable de eso. No es eso de lo que se habla. Ahora, es cierto que uno puede parcializar las cosas y entonces tomar un pedazo de un texto de Lacan y hacer una tesis y recibirse de doctor en filosofía. ¿Por qué no? Yo quiero comentar una cosa con eso, necesita nomás por lo que iba asociando, coincidiendo con lo que vos decís, o sea, qué teoría hay. No sé si lo hicieron hace poco, y ahora hace poco lo de Lacan sobre enseñanza, y a mí me llamó la atención que en las dos conferencias que da, hay dos momentos que nunca lo había escuchado, ¿verdad? Él dice, me propongo no repetirme, no dice, siempre decir algo nuevo, no sé si ustedes dos veces lo dice, en dos conferencias. Entonces es muy particular una posición de que es una transmisión de algo donde quien va a decir, no va a decir nunca, se propone como un propósito no repetirse nunca lo mismo. En ese sentido, lo que quiero con esto, que él está planteando algo que es diferente de que es una teoría, no sé si acaba de estar hablando de algo. Sí, bueno, por supuesto, tanto Freud como Lacan jamás se dio sobre las aspiraciones, llamémosle, científicas de su discurso o del discurso psicoanálisis, ¿no? Siempre planteó eso, a veces de un modo como cediendo a un ideal, pero a veces no necesariamente así, sino de una manera más seria. Sí. Enrique. Me ha quedado reverberando algo que decías acerca de que Freud no era analista porque no tenía como
referencia a la relación del Freud con el inconsciente. Entonces, cuando la quise me pareció totalmente obvio y evidente, pero después me quedé pensando que, por ejemplo, Freud le escribe a Ortiz diciéndole que, bueno, estaba muy disgustado por el estilo que tenía su texto de interpretación de los sueños, o en algún momento, o en algún artículo que dice, bueno, no sé si lo que digo totalmente conocido es absolutamente nuevo, o las notas al pie, las infinitas modificaciones de los textos, me hacen pensar que Freud tenía como referencia la relación de Freud al inconsciente. A menos que pensemos que si podemos identificar al Freud del descubrimiento, al Freud de la invención del modo de hacer pasar al inconsciente, o al Freud que intenta la IFA o que intenta aterrizar. Bueno, a ver, no sé si entendí. Por supuesto que está la conciencia reflexiva como cualquier otra persona, ¿no es cierto? Eso está presente. Lo que ocurre, bueno, ¿verdad? Junto con las preguntas yo había copiado una frase. Lo que pasa es que me parece que voy a introducir más problemas. Que quería leérselas. Es un fragmento que copié de una respuesta que le da Freud a Pfister. Pfister había escrito en 1910 un trabajo que se llamaba Psicoanálisis del odio y la reconciliación. Y Freud le escribe comentando el trabajo, un elogio breve y una crítica más larga, ¿no? Y entre otras cosas, bueno, le dice que el psicoanálisis peca de la calamidad hereditaria a la virtud, porque él, Fichte, es una persona demasiado correcta. Y dice así: se necesita volverse un mal sujeto, transformarse, renunciar, comportarse como un artista que compra pinturas con el dinero del gasto de su mujer, o que hace fuego con los muebles para que no sienta frío su modelo. Sin un poco de esa calidad de malhechor no se obtiene un resultado correcto. Entonces, cuando yo digo la palabra Freud, no estoy pensando en realidad en la persona, ¿no es cierto? Estoy pensando en este discurso. Y este discurso, a ver, otra frase, que no me acuerdo si la escribió o la dijo Oscar Mazota, dice: no se necesita ser demasiado cínico, me parece, para ser psicoanalista. Que es tan equívoco como la de Freud, ¿no? Demasiado quiere decir que un poco sí, nada. Estos párrafos, que yo copié de Freud, que hay multitud de párrafos parecidos en las cosas escritas por Freud, que me gustan elegirlos porque, no solo porque Freud se quejó con Stefan Zweig de la biografía de Stefan Zweig, ¿no?, de haber exagerado, dice Freud, el carácter pequeño burgués, sino que también Lacan lo exagera. Pero no me interesa tanto la versión romántica que parece desprenderse de este párrafo, sino el hecho, digamos, o a qué llama Freud acá malhechor. ¿A qué es lo que llama malhechor? Entonces, a mí no me parece que sea solo un problema de orden ético. Si uno quiere tomar la palabra que estábamos discutiendo, me parece que es un problema teórico, que no es un problema ético, que él presenta de una manera ética, ¿no es cierto? Quemar los muebles de la casa, para usar...
ahí la palabra malhechor me parece que quiere decir algo que es de orden teórico. Cuando digo que no es de orden ético, no es que no esté involucrada una cuestión de orden ético, solo que no quiero subrayar sobre todo eso que le está discutiendo a Fister, que es un hombre demasiado correcto, es decir, demasiado adaptado a, no sé, cuáles serían sus valores, no necesariamente a la sociedad, sino a los valores del propio. En cambio, lo que Freud está diciendo, si se toma la palabra malhechor como un valor, es que él está haciendo algo que va en contra de sus propios valores. Eso es algo que concierne a una cuestión teórica. Como todo el mundo, yo tengo un montón de prejuicios. A ver, por ejemplo, respecto de una persona que se alisha conmigo, yo quiero, me resulta imposible no hacerlo, quiero que quiera lo que quiere. Pero eso puede ser un obstáculo enorme en el análisis. Bueno, además tengo un montón de otros prejuicios, ¿no es cierto? Hay gente a la que yo no voy a tomar en un análisis. Ahora, ¿eso yo lo puedo defender teóricamente? No, no lo puedo defender teóricamente. Yo a un pedofílico no tomo en análisis. No tomo en análisis. Pero no voy a, como yo no lo defiendo psicoanalíticamente ese acto, ahora, ¿me puedo deshacer tan fácil de eso? No tomo en análisis a un torturador. ¿Me puedo deshacer tan fácil como si eso no fuera un problema psicoanalítico? No digo de mi moral, ni digo ético. Es un problema de psicoanálisis, porque si digo es un problema mío, me estoy desentendiendo, en verdad no me hace ningún problema, ¿no? Si digo es un problema mío. Entonces, ahí, por supuesto que siempre existe eso, no sé si te entendí bien, la conciencia reflexiva. No te entendí. No me refería a eso, claro, sino a que Freud mismo, entiendo yo, que se encuentra que no es el que quiere determinadas cosas. No entiendo como conciencia reflexiva, sino como planeamiento respecto de lo que hace. De algo de eso. Bueno, pero eso todavía no lo convierte en un psicoanalista, ¿no es cierto? A mí me parece que cuando citaba algo que había leído de lo que decía Lacan, cuando yo digo que Lacan no estaba preocupado o no tenía una política de transmisión del psicoanálisis, en verdad no puedo negar eso que le estaba diciendo. Lo que ocurre es esto. ¿Qué hacía Lacan? Lacan era transportado, no importaba nada. Iba a hablar lo que quería. Entonces, en ese sentido, pero tenía una ventaja, que el psicoanálisis existía. En cambio, en el caso de Freud, el psicoanálisis no existía. Otra cosa es que tuviera existencia todas las cosas que él hacía. Pero no sé si eso lo colocaba en el lugar del analista respecto de, no sé cómo llamarlo, por ejemplo, el dolor, el aburrimiento. En una época, en la época de Freud, son rasgos que pertenecen al relieve estético de la existencia del hombre, del ser hablante. Hay
un proceso de represión. ¿Cómo puede haber una indagación, una reflexión sobre el dolor cuando toda la existencia del hombre está organizada para rechazarlo, para segregarlo fuera de su experiencia? Pero eso que se rechaza retorna no ya como rasgo del individuo neurótico o como fuera. Bueno, yo no creo que haya otra cosa que no sea neurótico. Retorna de una manera que es a eso lo que antes llamaba perversión, formas organizativas, formas sociales que organizan y que administran el dolor, la desesperanza, la desesperación, que son temas, cuestiones de las cuales hasta después de la Segunda Guerra Mundial, no solo el psicoanálisis, también toda una serie de otras, sobre todo filosofías, pero también vanguardias artísticas, se ocupaban, estaban interesadas de una manera explícita. Entonces, en el caso en el caso del lugar particular que tiene Freud, a mí me parece que cuando Freud, por supuesto, está todo el tiempo, para él tiene todo el tiempo presente que está creando una nueva ciencia, y todo el tiempo está interesado en darle y asegurarle una existencia autónoma respecto de su persona. Es su preocupación, en ese sentido yo decía, él está muy interesado en hacer existir el psicoanálisis con independentismo, porque no ocurría eso para él. No porque eso estuviera ganado, porque eso no pasaba en su caso. Igual creo que se me escapa algo de lo que vos opinás. Hola. Yo creo entender en lo que vos estás planteando y me parece que tiene que ver con las dos preguntas que se hicieron. Y vos pones, aparte dijiste, ¿no?, que el psicoanálisis es el intérprete de las consecuencias del ser inconsciente. Y situaste al analista como el que puede sostenerse ahí en la llanta, ¿no? Me parece, a ver, yo debo entender esto, que cuando vos planteás esta cuestión en relación a la transmisión, es como si vos dijeras cómo se hace para transmitir esa llanta, o el posicionamiento en relación a la llanta. Ahora, me parece que a nosotros se nos arma un problema, porque uno dice, bueno, lo que vos planteaste en relación a la teoría, en relación a la transmisión, entonces uno dice, bueno, pero está bien, un analista es aquel que interviene en relación a alguien que viene a verlo porque quiere demandar algo de su intervención en relación al inconsciente. Ahora, nosotros somos una institución, nos organizamos en institución porque... Yo lamento no hacer buena letra. No, pero mi pregunta iba dirigida a eso. Yo creo que vos algo hacés. No haces institución, pero algo hacés. Digo, vos dirigís una revista, que es una revista fuerte, que es una revista que uno puede decir, bueno, trata de poner a funcionar algo de esto del psicoanálisis como intérprete de las consecuencias del ser inconsciente. Pero me parece que es una revista que tiene
consecuencias para los analistas, ¿no? Entonces, ¿cómo, por eso digo, me parece que vos decís, no arreglo de derecho, digo, más o menos, ¿por qué? Vos algo haces, no es que no haces nada, No, claro. no. A ver. Dijo buena Entonces, no, mi pregunta era... En primer lugar, yo pertenezco a la institución del psicoanálisis. En segundo lugar, también a la comunidad de los psicoanalistas. Ahí hay un quilombo espantoso. Bueno, por ese quilombo cual. quiero preguntar yo, porque me parece que hay algunas preguntas que surgen, y yo también me las hago, que tienen que ver con eso. Bueno, no es transmisión, no es, bueno, pero ¿qué hacemos los analistas cuando nos reunimos y hacemos cosas, y esto como es un quilombo, cuando hacemos cosas fuera del consultorio? Bueno, eso depende de muchas cosas, ¿no? Bueno, pero ateniéndonos una revista es también una institución, es una forma de institución, ¿no? Es una pregunta. Y por supuesto, digamos, sufre de tener algún objetivo. Porque cuando uno se plantea objetivos, ¿no es cierto?, la realidad empieza a mostrar sus costados más desfavorables. Eso es lo que siempre ocurre, ¿no? Por eso es bueno no tener objetivos. El objetivo, hacer una revista, tiene una pretensión política. Es alguna gente que se reúne, escribe, y eso es, ahí podría usar la palabra campo, que había usado, para definir el ámbito en el que se mueve la comunidad psicoanalítica, pero no el campo, ¿no es cierto?, de pertinencia del psicoanálisis, sino entonces sí, la revista apunta a intervenir, a tener algún tipo de intervención dentro de ese campo, pero Bueno, pero entonces mi pregunta va sí. en nuestra misión, porque, ¿no? ¿Cómo es eso que hacemos? Porque yo entiendo, creo entender cuando vos decís no hay transmisión, y Lacan no se preocupaba por la transmisión, ubicás la diferencia entre lo que le pasaba a Freud con esto, bueno, Freud estaba armando, inventando algo, ¿no?, que es lo que nosotros nos movemos, a él no le pasaba eso, no tenía un campo armado, lo tuvo que armar él, me parece que ahí hay una diferencia importante. Entonces digo, vos dijiste en un momento, yo estoy obligado a pensar en lo que hago. Nosotros todos estamos obligados a pensar en lo que hacemos. Entonces, ¿qué hacemos cuando, qué sé yo, damos una clase, le enseñamos a alguien algo de la teoría, cuando damos una charla, cuando... ¿Cómo llamar a eso? ¿Enseñanza? ¿Eso tiene algún sentido de que exista? Sí, claro que tiene algún sentido de que exista. Solo que el valor y el sentido de que exista, yo no lo puedo determinar desde la práctica analítica y no lo puedo determinar desde la acción del analista, pero todo eso, ¿no?, ahí está referido más, no necesariamente a la universidad, porque esas actividades se pueden dar también en otros lugares, que es algo que en efecto, por eso yo decía, pero muy en serio, que es un juego, que no es un trabajo.
y que no forma parte de la legalidad del mundo del trabajo psicoanálisis. Entonces, ahora, ¿por qué hacer todas esas cosas? Bueno, yo les pido también un poco de sinceridad a ustedes. ¿Por qué se hacen esas cosas? Entonces, una es porque nos divierte, porque las pasamos bien, pero plantear que el futuro del psicoanálisis, que nosotros buscamos precisar o asegurar o garantizar el futuro del psicoanálisis, yo lo admito como objetivo de una persona. Lo que no lo puedo es atribuir a una acción del psicoanalista respecto de su realidad social, nada más. Lo admito perfectamente. Digamos, si a alguien le interesa embarcarse en esa empresa, está perfecto, ¿cuál es el problema? Pero era más dirigida a cómo... A ver, yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas que vos planteaste y las entendí, y como yo las entendí, más o menos lo que vos apuntabas, estoy de acuerdo. Mi pregunta iba más dirigida tanto al futuro. ¿qué hacemos cuando hacemos lo que hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Si uno desde esta perspectiva que vos planteas, bueno, pero nosotros de hecho hacemos cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos esas cosas? O sea, porque por ahí nosotros pensamos que estamos transmitiendo a alguien algo y uno dice, bueno, pero no, si transmitir planteado en estos términos, por ahí es cierto. Por ahí cuando estamos diciendo otra cosa, la hagamos mejor o peor, no estamos transmitiendo, porque no es eso la transmisión. Entonces estamos haciendo otra cosa. Mi pregunta va dirigida más a eso, pero cuando hacemos, ¿qué hacemos? No va tanto a eso. Alicia. Están en orden acá. Perdón. Pues yo quería retomar algo de lo que planteaba, pero a mí me pareció entender otra cosa. Es decir, que más o menos entendí algo, me pareció, lo decía, pero yo estaba de acuerdo, que en cuanto a la transmisión, esto ubicaba más ligado a la contingencia de las transferencias políticas. Algo que, bueno, se transmite o no se transmite contingencialmente. Bueno, eso puedo quizás aclarar un poco, ¿no? Eso es de hecho, ¿no? Eso es de hecho. Eso es lo que cualquiera puede observar que ocurre, ¿no? Incluso en las instituciones más rígidamente organizadas, con planes de estudio, jardín, preescolar, ¿no? Todo, ocurre eso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí. Respecto a que bueno, si no sé cuáles serían las garantías buscadas, ¿no? Pero ahí lo que ocurre es que hay personas, digamos, que se dedican a la práctica psicoanalítica, que son llevadas por esa corriente, ¿no? Que no es completamente azarosa, pero que sí es contingente, ¿no? Y lo cual no quiere decir que no elija. No quiere decir que elija. Me parece que eso implica todo el tiempo una elección. Y en la proposición del 9 de octubre, una de las cosas que dice Lacan es el psicoanalista tiene que elegir. Después agrega, ya es más complicado, tiene que elegir entre el psicoanálisis y los psicoanalistas.
aunque su definición, ¿no es cierto?, a la cual yo me estoy ateniendo esta noche, mañana la cambio. Esta noche es esa, es que no hay uno sin lo otro. Pero lo cual no quiere decir que donde hay psicoanalista hay psicoanálisis, y donde hay psicoanálisis hay psicoanalista.